izan zalaren koloreak, begi koloreak duen garrantzia ala gutxiago izan arte. Lehenengo eta bigarren mailako biztanleak sortzen dituen sistemak tirauen bitartean. Busca verdad, o te separan. Busca verdad, o te ahogarán. Realidad, de los que nadan en las aguas del barro donde pocos sobrevivirán. Busca verdad, o te separan. Busca verdad, o te ahogarán. Realidad, de los que nadan en las aguas del barro donde pocos sobrevivirán. Es lo que cuentan mis acciones. Para unos bien y para otros mal. Deja que te cuente situaciones de lo que vi ayer, de lo que no es normal. Para que los ricos existan, yao, tienen que dejar pasar la conquista, que no resistan. Ellos dependen de que tú resistas, para que no desistas. Déjala que disfrutes de fiestas, pasarán, pegarán, listos, tomarán, cegarán la vista. La esclavitud no va a parar, solo cambia de forma. No quieren que dejes de trabajar y establecen normas. ¿Pa' quién? Pa' ti, libre como el viento. Y puto silencioso, madre tierra está llorando. Lejos de aquí se encuentra el corazón del mal. Yo solo pido la igualdad para los que viven apresados. Pido la igualdad para un sistema piramidal. Yo pido la igualdad, acostumbrados a esta... La charla siguiente, el tema es comunicación libre, medios independientes frente a la crisis del periodismo. Mi nombre es Ignacio Ramonet, yo soy aquí moderador y le voy a dar la palabra por este orden a Susana Hidalgo, de Más Público, a Gonzalo Gárate, aquí a mi izquierda, de Diagonal, y a Jorge Romero Agüín, de Radio Málaga. Cada uno de los tres ponentes va a disponer de 10 minutos, 10-12 minutos. Tenemos que terminar la sesión a las 6:15, ya que tenemos poco más de una hora para reflexionar sobre este tema inmenso y de gran actualidad, a pesar de todo, en la medida en que concierne también el asunto de Wikileaks y de Julian Assange. Y el 90% de la gente que hacíamos eso estamos despedidos. Y de ahí surge la cooperativa de Más Público. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, yo personalmente porque pensé que no me podía quedar ni callada ni sentada esperando que nadie viniese a sacarme las castañas del fuego, ¿no? Que tenía que tener la responsabilidad un poco de la crisis de los medios y lo que teníamos que hacer. La cooperativa está formada por periodistas y también por usuarios.
que aún así es bastante, 14 personas. Como decía, es un formato quincenal. Ahora mismo tenemos una tirada de 15.000 ejemplares que se distribuyen en kioscos de la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado mediante puntos de venta alternativa. Y un poco en cuanto a la pregunta que lanzaba Susana respecto a la financiación, la fórmula que tenemos, como ya comentaba, son las suscripciones, ¿no? Nosotros ahora mismo en todo el Estado español tenemos 5.300 personas suscritas al periódico, que son las que de alguna forma nos permiten barajar los presupuestos a lo largo del año, saber con qué dinero contamos a lo largo del año y por supuesto esas personas suscritas al periódico de alguna forma son las mismas las que nos garantizan la independencia y la autonomía. Es decir, no recibimos subvenciones de ningún tipo, no estamos vinculados a ningún partido político, ni a ningún sindicato, ni a ningún grupo económico detrás, sino que la gente que está detrás pues son básicamente cooperativas y diferentes digamos, familias de los movimientos sociales que de alguna forma apoyan al periódico, bien sea a través de la aportación de contenidos o insertando publicidad, pero siempre tienen unos criterios éticos muy rigurosos a ese respecto, ¿no? Para nosotras es fundamental de alguna forma partir de la base de que la única forma de cuestionar el poder y cuestionar el sistema en el que vivimos es tener una independencia económica de las grandes empresas, ¿no? La forma de organización, si bien no somos una cooperativa formalmente, como es el caso de los compañeros y las compañeras de más público, somos en términos legales somos una asociación, pero nuestro funcionamiento sí que es el de cooperativa, es decir, todas las 14 personas que trabajamos en el periódico cobramos lo mismo, las decisiones se toman en la asamblea de forma horizontal, evidentemente con diferentes temáticas y grupos de trabajo en función del tema que haya que trabajar, pero siempre desde la más rigurosa horizontalidad. Bueno, un poco respecto al tema, solamente a través de la venta de su producto, de su periódico, sino que entran evidentemente dentro de los juegos de la publicidad, en la medida en la que la publicidad está decayendo, tiene menos ingresos y se producen todos los recortes que están produciendo y en última instancia el cierre del periódico, un periódico como público del que ha sido víctima Susana, ¿no? De este modo, los medios de comunicación, digamos, aquí representados, porque pueden estar más cercanos a Diagonal, ¿no? Que serían un poco los medios de comunicación de iniciativa ciudadana, los medios de comunicación comunitarios, los cuales, al contrario que los medios de comunicación corporativas, están surgiendo, están viviendo una suerte de primavera, ¿no? Al calor de 15 y son multitud de iniciativas y cuanto más seamos mejor, están realmente surgiendo y están tomando un protagonismo que antes no tenían porque de alguna forma ese monopolio mediático que tenían los grandes grupos de comunicación con la inserción de las nuevas tecnologías se ha roto, ¿no? De tal forma que nos encontramos como la gente empieza a tener fuentes de información cada vez más diversas y a las cuales otorgan fiabilidad. En ese sentido, desde Diagonal nos planteamos la información como un bien común, ¿no? Un concepto que ha surgido a lo largo de estos días en algunas ocasiones, ¿no? Los bienes comunes serían aquellos bienes, digamos, inalienables al ser humano por su condición de ser humano, ¿no? Por su condición de persona, no ya ni siquiera de ciudadano de un Estado-nación. Un poco a lo que se refiere estos bienes comunes, pues son elementos como el agua, como el territorio, como el aire, pero también otros como la educación, la sanidad. Y de esta forma, digamos que para nosotros, para Diagonal, la información es un bien común que hay que salvaguardar, que tiene que ser gestionado como todos los medios comunes de forma colectiva, de forma comunitaria y que, bueno, pues igual que no recuerdo bien quién era el ponente, lo comentaba, ¿no? Que la política era algo demasiado importante para dejarlo en manos de
consensuado, un periodismo que se moja por lo que está sucediendo y trata de huir de las equidistancias, ¿no? Que muchas veces se confunde con la objetividad. Ahora ya sí para... Gracias, Gonzalo. Le doy la palabra ahora a Jorge Romero Abuín de Radio Malva. Hola. Bueno, nada, yo soy Jorge de Radio Malva y os voy a explicar un poquito cómo funciona Radio Malva y cómo funcionan algunas radios libres. Nosotros y nosotras funcionamos de manera horizontal. Y esto quiere decir que todo el mundo tiene una opinión y no hay nadie que esté, o sea, no hay nadie que haga las funciones de presidente, y tenemos ningún tipo de jerarquía, las decisiones se toman por asamblea y intentamos siempre consensuar todos los temas, todas las cosas que nos hagan falta, todos los temas de debate que se traten en la radio. Y a diferencia del diagonal y del más público, pues en nuestro caso y en la mayoría de los casos de las radios libres funcionamos de manera autogestionada. Esto quiere decir que nosotros y nosotras nos pagamos el alquiler, el material que utilizamos, si salimos a la calle o que hay que comprar pilas para una grabadora, cualquier cosa nos la pagamos todas nosotros. Esto podría parecer que en un momento dado pudiera no ser un medio muy profesional, entre comillas, y la verdad es que a veces es así. Y pues eso, nos tenemos que pagar las cosas y el tiempo que dedicamos a la radio lógicamente depende de nuestro tiempo libre, por lo cual quiere decir que tenemos que currar, buscar una vida como cualquier persona y aparte pues hacemos este trabajo porque nos gusta, nos apetece, en fin. Cada persona tiene su motivación. Un poco el tema de... nosotros en nuestro caso, porque luego cada radio libre tiene su manera de funcionar y no sé, un poco no está muy estipulado cómo hay que hacerlo, es algo que se va decidiendo en asambleas sobre la marcha, cómo la gente quiere funcionar. Y en nuestro caso pues tampoco recibimos subvenciones ni hacemos publicidad a nadie. En un momento dado, en nuestro caso nos planteamos hacer una pequeña publicidad de barrio, pero al final decidimos que no. Digamos que en las radios libres podíamos estar en una especie de situación de alegalidad. O sea, no estamos ni dentro de la ley ni fuera de la ley. Lo que ocurre es que no está regularizado el tema y entonces estamos siempre como en constante peligro de cierre o de que alguien intente por ahí buscarnos cosquillas y querer cerrarnos el chiringuito. Nosotros de paso reivindicamos que el aire es un medio que es de todas las personas y reivindicamos un espacio en la parrilla de las radios. Porque por internet no tendríamos ningún problema, mismo hay muchas radios, mucha gente que se atreve a hacer radio por internet, pero nosotros seguimos emitiendo de manera analógica y reivindicamos ese espacio en la parrilla que consideramos que debe tener la gente para poder expresarse, ¿no? Luego, cuando empiezas a investigar un poco sobre el tema de las radios libres o las radios que emiten sin licencia, te das cuenta de que hay mogollón de radios que funcionan por ahí, ¿no? En muchos tipos de radios. Incluso, no sé si me suena, pero creo que Radio María emitía sin licencia ahora mismo. Y la COPE en muchos sitios también. Y es que hay muchas historias con las radios, ¿no? Cuando tengas que investigar el tema. Hay radios, por ejemplo, que sí que emiten en plan radio fórmula, es decir, con la música que todos conocemos, que hemos ido 40.000 veces, nunca nos vamos a hacer nada nuevo. Y además meten publicidad a saco, con lo cual están generando ahí dinero, no pagan impuestos por ello, en fin. Y pueden en un momento dado incluso chafar a otras radios, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Que nos tenemos que pagar y nos sacamos de dinero en ningún sitio. Entonces, lo que ocurre con este tema es que muchas veces nos meten a todas las radios que no tenemos licencia en el mismo saco.
Y bueno, es una cosa que también siempre queremos dejar clara, ¿no? Porque nosotros no nos dedicamos a meter música comercial ni a hacer publicidad. Intentamos, pues lo que ocurre en la mayoría de las radios libres es buscar esa otra opinión. Sobre todo también lo que ocurre es que generar información más cercana, es decir, de lo que queremos hablar. Nosotros estamos en Valencia, en los poblados marítimos, e intentamos que las noticias que tenemos al lado, toda la información que se genere cerca de la radio es la que salga por antena. De hecho, tenemos muchas veces los micros abiertos y cualquier persona que pase por delante del emisora, tenemos una planta baja, pueda entrar y en un momento dado, si a la persona que está haciendo el programa o quien sea, le apetece que esa persona intervenga ahí, cuente cualquier cosa. Ha habido gente que ha tenido problemas y se ha pasado por la radio y los ha denunciado en directo, por ejemplo. Y bueno, sí que me gustaría hablar un pelín de... Bueno, pues nosotros ahora, por ejemplo, con el tema de internet, que podría parecer que nos pudiera fastidiar el chiringuito porque seguimos queriendo conservar la emisión de manera analógica. Lo que ha pasado con las radios libres es que hemos tenido mucha interconexión y, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las radios, al ser de manera un proyecto que se hace de manera voluntaria, tienes poco tiempo, hay poca gente, no te van a pagar por hacer tu programa, entonces cuesta mucho cubrir una parrilla, ¿no? Los horarios de una radio. Y entonces con internet lo que ha ocurrido es que distintas radios que has conocido, se van a ir cambiando programas, puedes rellenar una parrilla, puedes darle más calidad a la emisión, a los programas que se emiten. Está por ahí, por ejemplo, el proyecto de masvoces.org, que es una gente que se dedica a hacer un informativo que se distribuye a las radios. Y bueno, durante un tiempo Diagonal también estuvo haciendo por ahí un informativillo que también se podía colgar en las parrillas de las... Entonces, a nosotros nos ha venido súper bien, primero porque hemos tenido contacto entre todas las radios, hemos conocido, nos hemos dado cuenta de otras realidades. Muchas veces estos proyectos pequeños, lo que ocurre es que no sabes que hay otros más por ahí, ¿no? Pues hemos conocido a gente de muchos sitios, de Granada, de Asturias, no sé qué, luego empiezan a ver que hay mogollón de radios por ahí. Esto ha propiciado una unión entre radios libres que supuestamente ante posibles cosas legales también nos pudiera venir muy bien. Pues se ha hecho una red de radios en la Comunidad Valenciana y otra a nivel estatal. Y ahí pues se intenta luchar para que no nos cierren, aunque lo que ocurre muchas veces en estos casos es que depende de la persona que en esos momentos esté en el poder de cada comunidad. Si a alguien le da por meter la mano, como pasó con Radio Cuca en Asturias, que después de 30 años que llevaban como asociación y luego como radio, pues nada, el que subía ahí al poder, el alcalde, pues le dio por darles, claro. Y bueno, y para terminar voy a deciros que, bueno, que nosotros en el tema de hoy, o sea, la crisis del periodismo, o sea, los medios de comunicación alternativos o libres, como los queráis llamar, frente a la crisis del periodismo, pues lo que ocurre es que nosotros en realidad o siempre hemos estado en crisis o hemos sido en realidad algo paralelo a la información que había, donde se daban otros puntos de vista y había un tipo de información diferente, se podían encontrar otras cosas y se podían hacer otras cosas y bueno, igual a hacer bueno. Gracias a los tres ponentes que han sido extremadamente disciplinados en la organización de su tiempo. Y entonces nos quedan algo así como 35 minutos de discusión con las salas. Si hay alguna pregunta, es la ocasión de hacerla, o a Susana, o a Gonzalo como a Jorge sobre sus medios respectivos, o sobre los temas que nos convocan aquí, medios independientes
y crisis del periodismo. Si te puedes levantar, te vemos mejor, ¿sabes? Gracias. Hola. A ver. Ahora. Voy a dar una pregunta general. ¿Qué alternativas veríais a un posible cierre de una radio libre o qué se puede hacer en previsión de un posible caso así? ¿Qué alternativas se les puede usar? Pues en principio a tu posible cierre, ¿se oye bien? Sí. A tu posible cierre de una radio libre creo que no se puede hacer mucho. No sé, es que es un tema que no está muy claro, es una laguna ahí que te puede ser un vacío que depende de la persona que esté en el poder, no sé, es que depende del caso también, porque puede ser que alguna emisora comercial te denuncie porque está chafando de la frecuencia, por ejemplo, entonces ahí es otro tema. Pero en realidad tu posible cierre, lo único que te queda es unirte y con otra gente y protestar. Poco más puedes hacer de momento. Ok, otra pregunta. Sí, ahí. Susana, más que una pregunta es, has preguntado tú y voy a responderte. A mí siempre que leo los medios, escucho, también me pregunto qué es lo que ha quedado fuera. Es decir, qué noticias no están ahí, porque estoy escuchando una selección. Y muchas veces las noticias que han sido muy importantes durante unos días de repente desaparecen. El hambre en el Cuerno de África, el tsunami o lo que sea, al mes ya no hay un seguimiento serio. Entonces, ¿qué es lo que no está en las qué cosas? A lo mejor otros periódicos han decidido no publicar. A mí me gustaría saber, aunque sea brevemente. Segundo, me gustaría que lo que se publique esté contextualizado. Es decir, me molesta muchísimo que me digan los accidentes de coche, por ejemplo, han bajado un 12%, pero no es relevante porque ni sabes cuántos había antes, ni sabes cuántos hay ahora. O sea que me gusta que los datos que me den sean completos. Y tercero, diría que el tipo de información que publiques siempre dependerá de cómo lo publicas. Es como un novelista. Como no te guste, como te cuenten las cosas, no te va a gustar la novela por muy buen argumento que tenga. ¿Vale? Y muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Porque ahora con las redes sociales podemos tener acceso a todo, pero seguramente muchas cosas
entonces, pues, esa selección inevitable, ¿qué criterios crees que debe seguir para que el medio sea independiente? Yo creo un poco, al hilo de lo que decía Gonzalo, y por mi experiencia cuando tengo un cargo de responsabilidad del público, a ver, eso es como la selección española de fútbol, cada uno haría su propia selección. Si yo soy redactora jefa de sociedad, mi criterio es el que va a tener que prevalecer, es mi criterio personal con toda la subjetividad que tiene que tener. Pero no puede haber subjetividad del tipo que mi medio de comunicación depende de un crédito de Bankia, con lo cual yo no puedo criticar, y estoy hablando de un ejemplo real, una manifestación que hubo en la Universidad de Alicante cuando se hizo doctor honoris causa a Rodrigo Rato, que yo lo quería poner a 4 columnas, 5 columnas y recibí una orden de que no podía salir. Pero es que se dependía del fondo de Bankia para sobrevivir. Lo mismo si hay un conflicto con Mercadona, Corrientes, etcétera, marcas que se están poniendo publicidad. Si tú dependes de esa publicidad, difícilmente vas a dar un manotazo a que te está dando de comer. Entonces, ahora que nosotros estamos empezando y Diagonal que ya tiene más experiencia en no recibir publicidad ni subvenciones ni créditos bancarios, porque es que luego genera mucha dependencia. Entonces, eso también es lo que no puede estar en la agenda de los medios. Tampoco puede estar en la agenda las ruedas de prensa y todo lo que sea, no salirse de la programación también que tienes diaria. Tienes que dar una vuelta a los temas. Y una cosa que estábamos comentando antes, que es importante, yo vengo ahora de trabajar varios meses en el SACEN, me da la sensación de que con la crisis que estamos viviendo en España, que es una crisis muy grave, nos estamos olvidando también de lo que pasa afuera. Y por eso estamos olvidando cosas muy graves. Y lo que aquí está pasando también es muy grave, pero no caigamos en contar solamente ahora lo que está pasando aquí, porque eso también es un error a la hora de, en mi opinión, de realizar y de tener interés por los temas. Voy a prolongar, si permite, Susana, tu intervención. Yo creo que esa pregunta es muy importante para la preocupación que tenemos aquí. Yo diría hasta que es una pregunta teórica, ¿verdad? Es decir, cuando recibimos una información, la pregunta que debemos hacernos es esta información que recibo, ¿qué información me está ocultando? ¿Verdad? Esto es una posición de principio fundamental, ¿eh? En la medida en que Susana ya ha citado aquí varios ejemplos, y puede ocurrir que uno de los sentimientos que nosotros tenemos hoy, en razón de la evolución de la revolución digital, la difusión de las redes sociales, etc., es que estamos saturados de información, cuando la realidad es que vivimos en un mundo en el que de lo que más carecemos es de información, porque tenemos una información, digamos, muy masiva, que en realidad nos es muy poco útil en la medida en que es una información muy semejante. Y aunque haya muchos medios, todos los medios, o casi todos, aquí están las excepciones, repiten lo mismo y dicen lo mismo. ¿Cuál es la prueba de esta cuestión? Digamos, cuando surge una verdadera información que no está en la coral mediática que recibimos a diario, entonces se produce un escándalo. El sistema no lo acepta. ¿Cuál es la información que hemos recibido estos últimos años y que ha provocado el mayor escándalo en materia de información? Obviamente Wikileaks. ¿Qué ha demostrado Wikileaks? Que contrariamente a la doxa, es decir, a la idea que todo el mundo creía, que vivíamos en un mundo súper informado, en realidad vivimos en un mundo en el que las informaciones centrales, es decir, por qué se ha hecho la guerra de Afganistán, por qué y cómo se ha conducido la guerra de Irak, qué es lo que ocurre en las embajadas de Estados Unidos de cada país, etc., esas informaciones no las conocíamos, y esas informaciones son las que revelan el funcionamiento real de la sociedad en la que estamos. Y cuando alguien revela esas informaciones, evidentemente se hace todo lo posible para silenciarlas. Como en los años 60 se hacía todo lo posible por silenciar las radios libres, evidentemente. O sea que
Efectivamente, esa es una posición capital. Esa es la razón por la que se está persiguiendo a Julian Assange. Los países que pretenden que son los defensores de la libertad de expresión están utilizando toda clase de argumentos para tratar de acallar a la única persona que aquí ha creado un sistema que está acorde con la sociedad digital, que es el sitio Wikileaks, que permite precisamente la difusión de información. Tenemos aquí una palabra y después se la doy. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Se oye. Sí, bueno, un detalle sobre Wikileaks y sobre la persecución de Lebre en cuestión. No creo que quieran silenciarlo, lo que quieren es escarmentar. Me parece mucho más peligroso. Quieren escarmentar, quieren asustar para que no se repitan estas cosas. Creo que es mucho más peligroso eso que callar. Me remito ahora a lo que hablábamos antes. Efectivamente, creo que estamos hablando de la dirección en el mundo, de la dirección ideológica, de la dirección general a través de los medios. Y yo me estoy preguntando ya mucho tiempo, ahora creo que estoy viendo la solución, pero me preguntaba hasta cuándo los grandes medios de difusión iban a seguir siendo los padres de la doctrina, los interventores de las doctrinas, los traductores, los que mensajean al pueblo y lo manipulan. Y me estoy viendo que todo esto indudablemente lo hacen, y en el fondo es el segundo motivo por el que están funcionando. El primero indudablemente es por el dinero. En el momento en que estos medios no tienen suficiente dinero, pasan como por público, se van. En este momento tenemos la gran ventaja de que los recursos publicitarios ya no tienen tanto atractivo, porque las noticias, como bien decíais, indudablemente se repiten en todos los medios y especialmente en los foros de internet, con lo cual se les está quitando ese protagonismo, con lo cual creo que la ciudadanía, el pueblo, las personas, estamos liderando y estamos llegando a un lugar en el cual posiblemente podamos expresar, podamos recoger una educación bastante más independiente y más libre. Indudablemente eso creo que es lo que puede pasar con el tema de los grandes medios, de las grandes cadenas. En cuanto a los medios o a la sustitución que la sociedad necesita, ¿cuál es un medio libre? Y en la expresión más clara, objetivo, en la medida de todo lo posible. Mi planteamiento y mi pregunta sería la gran dificultad de cómo conseguir, sí, correr el riesgo de estropearse, de enfermar, cómo conseguir el dinero, la economía o el soporte necesario para que los personajes que tienen que transmitir esa cultura de la información o esa información de la cultura lo hagan con la máxima objetividad, sin miedo a perder su puesto de trabajo, sin miedo a dejar a su familia con necesidades. Bueno, entonces pasamos a la reflexión, que estamos de acuerdo. Las empresas de domesticación conviene que los ciudadanos se preocupen masivamente por saber si tal equipo de fútbol puede ganarle a tal otro, si tal estrella del fútbol puede ser superior a tal otra, o si fulano de tal se va a casar con fulana de tal. Es decir, en realidad hay como un biombo y un interés en una especie de alienación moderna. En realidad también, y aquí se decía antes, uno de los objetivos de los medios es de hacer beneficio, evidentemente, y para eso pasan por la publicidad. Pero no olvidemos que el principal objetivo de los medios es un objetivo ideológico. Los medios buscan conquistar
la hegemonía ideológica sobre la sociedad. Si hoy día este modelo se ha impuesto, el modelo, digamos, neoliberal, es porque los medios defienden ese modelo como el único modelo posible. Y no lo defienden, digamos, como medios, no son los periodistas individualmente quienes los defienden. Los medios hoy pertenecen, casi todos, excepto los independientes, de los que hablamos aquí, pertenecen a grupos mediáticos, a veces de carácter mundial, planetario. Y estos grupos mediáticos, como, digamos, actores de la economía mundial, son actores principales de la globalización. Y como actores principales nosotros debemos preguntarnos, cuando leemos una prensa escrita o vemos una información televisada o oímos una radio o un sitio de internet, ¿a quién pertenece este medio? Porque si pertenece a un gran grupo, la pregunta legítima es, ¿este gran grupo me está informando, está defendiendo mis intereses o está defendiendo sus intereses de grupo, actor de la globalización dominante? Y evidentemente está defendiendo sus intereses y no los míos. A mí me quieren manipular para que efectivamente yo contribuya al poderío que él quiere. Y de eso debemos defendernos. Bueno, y ahí frente a todo este mogollón súper grande del mundo de la información que parece que se nos viene encima y que bueno, realmente que da miedo también, pues desde Radio Málaga y desde otros medios de comunicación os demostramos un poco que se puede hacer otro tipo de información, otro tipo de cosas, que por ejemplo Radio Málaga somos gente muy diversa, no ni siquiera tenemos nada que ver con el mundo de la información prácticamente, ni del periodismo. Y somos capaces de... Estamos manteniendo una radio desde hace 13 años, con todos los problemas que se puede tener. Quiero decir que se demuestra que las radios o los periódicos o las televisiones incluso no hace falta que nos tengan que hacer determinadas personas. Son herramientas que los podéis crear vosotras mismas. O sea, y bueno, es un poco que... Y si no sois capaces de crearla, tenéis la posibilidad también de echarnos una mano, que eso siempre está guay, o sea, que no sé, que ahí podemos crear otro tipo de información. Y concretamente, y termino ya, por ejemplo, os he dicho antes que Radio Málaga está en Valencia, en los poblados marítimos, estamos en Radio Málaga está en Barbarosa, en el barrio de Barbarosa, pero muy cerquita del barrio de Cabañal, que prácticamente las personas sabéis lo que está pasando ahí. Los momentos que nosotros hemos mirado en las estadísticas de internet y tal, que más ha escuchado Radio Málaga fue cuando hubieron aquellas cargas policiales tan brutales. O sea, que la gente sí que acudió a buscar otro tipo de información y acudió a buscar otra opinión, y nosotros, como radio de barrio que estábamos ahí, confiaron en nosotras que estábamos ahí viviendo toda la historia esta. O sea que bueno, que ahí tiene un punto de valiente, que no hay que tener tanto miedo a los grandes medios, igual hay que empezar a generar otros y buscar la información por otros sitios. Sí, bueno, sin perder nuestra ideología, nuestra manera de funcionar un poco, pero buscando una herramienta más que nos sirva para luchar contra los cierres de las radios. Igual hay muchos tipos de soluciones. Hay gente que tampoco quiere constituirse como asociación ni hacer nada, pero bueno, ahí está. Cada uno es libre de intentar montárselo como pueda, como quiera. Y no sé, yo creo que cualquier herramienta es buena siempre que el proyecto valga la pena. No sé, hay que inventar ahí cosas. Quiero pedir la palabra entonces. Y ahí. Bueno, yo quería hacer la pregunta de hasta qué punto en el marco del capitalismo actual es posible un medio libre. Yo me preguntaba en el sentido de que, estando los mass media completamente imposibles al acceso de las personas, de cualquier persona de a pie, y quedándonos solo los medios independientes, que es de lo que estamos hablando, para poder llegar a la gente,
siendo siempre un número de gente mucho más limitado que puede tener un más media, ¿hasta qué punto puede haber un periodismo libre, puede haber una prensa libre en un sistema capitalista en el que los medios los tiene que tener dinero y el que no tiene dinero no tiene nada? Esa es la pregunta. Ok, gracias. Sí, un poco lo comentábamos